vamos a aprender a bocetar lo que van a ser los elementos que van a configurar nuestro espacio de trabajo. Para ello vamos a necesitar un lápiz, una goma y unos folios, poquito más. Estos bocetos los hacemos básicamente para dos finalidades. La primera es hacernos una idea de cómo va a ser la dimensión de nuestra mesa en base al espacio de trabajo que hemos elegido. Y por otro lado, para determinar qué elementos, o sea, qué trozos de madera vamos a necesitar, qué dimensiones, listones, tablones, todo eso es fundamental a la hora de luego ir a la fábrica de maderas y poder hacer un despiece como Dios manda. Lo primero que vamos a hacer es dibujar pues una especie de ubicación muy parecida a la que vamos a tener finalmente y vamos a bocetar lo que va a ser el escritorio. Vamos a hacer pequeñas líneas. En el boceto, nuestra mesa va a estar compuesta por dos tableros, uno horizontal y otro vertical, y luego unos listones, 3 listones que van a configurar una cajonera dentro de lo que es el escritorio. Fantástico, porque cuando queremos dejar todo lo que es la superficie de la mesa liberada, aquí podemos meter todo nuestro material, ordenador, papeles, lápices, lo que queramos. Además, vamos a hacer unas patas que van a sobresalir respecto a la mesa para poder poner almacenaje después y volver a dejar nuestra mesa liberada de trastos. Si os fijáis, esta mesa que he dibujado va en concordancia un poco con el espacio que tenemos. En concreto, esta va a tener unos 110 centímetros de largo y unos 50 de ancho. Unas medidas bastante estándares y que nos van a servir prácticamente para cualquier altura y para cualquier persona. Ahora, para determinar cuáles son los listones que vamos a necesitar concretamente, vamos a hacer como una especie de despiece, tanto del cajón como de las patas. Si os fijáis, nuestro escritorio tiene unos perfiles anchitos de unos 2 centímetros de grosor y, como ya os decía, el despiece van a ser 2 tablones de 110 centímetros por 50 y luego vamos a necesitar 3 listones de 12 centímetros por 50 centímetros. Con esto ya podemos ir a nuestra tienda a encargar que nos despiecen nuestro cajón. Aquí veis que tengo bocetos hechos anteriormente, para hacerme una idea, pero os quería enseñar cómo los confeccionamos. En este caso lo voy a hacer sobre plano porque es muchísimo más interesante que veáis cuál va a ser la estructura de la pata. La pata tiene una estructura un poco especial. Todo lo que es el cajón de la mesa va a ir apoyado sobre una de las partes de la pata. Y entonces, tiene una estructura un poquito diferente a lo que pueden ser. Queremos que sea muy ligera la estructura, queremos que no nos estorbe en ningún momento con las piernas y por eso tiene esta forma que aunque es muy sencilla de confeccionar, para dibujarla se nos complica un pelín, pero ya vais a ver que es muy sencillo también. La estructura de pata es súper sencilla, está compuesto por 2 partes. Una primera, que es esta que veis aquí, que lo conforman un listón de 12 centímetros de ancho, 2 listones largos de 73 centímetros y uno más cortito de 24. Este listón en concreto, el de 12 centímetros, va a sobresalir ligeramente de la mesa, como os he enseñado antes. Y luego está la segunda estructura, que es la que va a soportar el peso del cajón. Esta estructura va a tener, justo aquí os voy a enseñar cómo iría superpuesta a esta otra estructura que va a ser la de base, con un listón más larguito y con otros 2 listones más cortos.
Este listón irá sobre este otro y estos dos irán sobre estas patas, de esta manera. Esto sobresaldrá y será capaz de soportar todo el peso del cajón. Estos listones más chiquititos tendrán 55 centímetros y este horizontal tendrá 40 centímetros. Todos los listones tienen un grosor de 2 centímetros, la madera tiene un grosor de 2 centímetros y un ancho, absolutamente todos, de 8 centímetros. Lo de pintar perspectivas yo sé que no es nada sencillo, así que si queréis haceros un poco con esta técnica, hacéis una foto, varias fotos a un mueble que tengáis en vuestra casa, que no sea muy complejo, que no tenga barrotes, algo sencillito, le hacéis una foto de frontal, le hacéis una foto en oblicuo, una foto en cenital y podéis incluso hasta calcarlo, hasta que os vayáis haciendo con las perspectivas. Y seguro que desde que hayáis empezado os va a salir muchísimo mejor y vais a ser capaces de diseñar vuestro propio mueble, dándole un sentido y viendo un poco cuáles son todos los elementos que va a componer vuestro mueble.